Nos damos cita aquí para educarnos e informarnos sobre los temas en salud que a todos nos interesan y que ustedes, los televidentes, solicitan a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Para este programa, los médicos invitados, como ya es habitual, nos han preparado los siguientes informes: el astigmatismo, sus síntomas, sus causas y su tratamiento. El doctor Roberto Canessa, cardiólogo infantil y sobreviviente de la tragedia de los Andes, nos habla sobre cardiopatías infantiles y sobre cómo influyó lo vivido en los Andes en la elección de su carrera. El doctor Jorge Diorio nos informa sobre la enfermedad de Peyronie y la obsesiva fijación de los hombres sobre el tamaño de su pene. Y el doctor Álvaro Ronco nos habla sobre quiénes tienen mayores probabilidades de tener cáncer de colon y qué hacer para tener una mejor calidad de vida padeciéndolo. Iniciando nuestro programa y atendiendo las solicitudes de ustedes, los televidentes, presentaremos un informe de Georgina Paniza, directora de la Óptica Bellavista, quien nos informa sobre el astigmatismo, sus síntomas, sus causas y su tratamiento. Georgina, qué placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy hablaremos sobre astigmatismo. ¿Nos puedes determinar qué es exactamente? Bien, el astigmatismo se debe a un problema en la curvatura de la córnea. La curvatura de la córnea, en vez de ser totalmente lisita, por decirlo de una manera, redondeada, es como que tuviera irregularidades o muy pequeñas como deformaciones. La luz, al incidir en estas superficies, tiende a desviarse al encontrarse con estas irregularidades sobre la córnea. Esto nos genera visiones distorsionadas, más borrosas. Se presenta tanto como para lejos como para cerca, y también es importante decir que el astigmatismo muchas veces puede estar solo o acompañado en conjunto con miopías o hipermetropías. ¿Cuáles son las causas del astigmatismo? Bueno, el astigmatismo ya nacemos con ello, puede ser hereditario o no, o también muchas veces a raíz de cicatrices en la córnea dadas por operaciones, como por ejemplo una catarata o un trasplante de córnea. ¿Y los síntomas alertadores que nos determinan estar ante un caso de astigmatismo, cuáles son? Siempre hay que hacer la diferencia entre que no es lo mismo los síntomas en un niño que en un adulto. O si bien los síntomas pueden llegar a ser los mismos, no es la percepción la misma. Un adulto puede llegar a diferenciar que está viendo las imágenes borrosas, como por ejemplo un cartel, escrituras en una televisión o hasta el ómnibus. Ahora el niño, y dependiendo del grado de astigmatismo que tenga, puede ya haber nacido viendo así y para él eso es normal. No entiende que hay acá un problema. Por eso siempre, obviamente, lo que repetimos siempre, los controles, hacer controles frecuentes para detectar y empezando de niños. Síntomas en adulto, como decíamos, aparte de la visión borrosa, dolores de cabeza. En los niños es algo común que pueda pasar, que en la escuela tienen problemas, pero como decíamos hoy, y para ellos es difícil detectar, empiezan a tener problemas en la escuela y de repente no es por un problema de aprendizaje, sino porque realmente no consiguen ver lo que puede ver un compañerito al lado de ellos. Georgina, ¿cómo se determina el astigmatismo? ¿Hay un solo tipo o hay varios tipos? No, hay distintos tipos. Puede estar el astigmatismo simple, que es cuando se encuentra en solo un eje, el
el atismatismo, o podemos tener un atismatismo compuesto, que es aparte, como decíamos hoy, de tener atismatismo, la persona presenta miopía o hipermetropía. Y después tenemos el atismatismo mixto, que es conjunto el problema en los dos ejes, el problema refractivo, que puede ser miópico o hipermetrópico. Georgina, para cerrar este informe, ¿cuáles serían los tratamientos adecuados en este caso? Bien, el atismatismo, como la miopía o la hipermetropía, lo principal es el uso de lentes con cristales de distintos tipos o distintos tratamientos, pero lo podemos corregir simplemente con lentes, ni que hablar que también se puede corregir con lentes de contacto, y en algunos casos, que también depende del grado de atismatismo que la persona tenga, se pueden llegar a hacer cirugías, pero con una lente convencional o un lente de contacto lo estaríamos corrigiendo perfecto. ¿Influye el tipo de cristal del lente para este caso? No, o sea, como en la miopía, la hipermetropía, la presbicia, todo va a depender del aumento que la persona tenga, porque ahí jugamos un poco con el tema del espesor. Si los atismatismos tienen espesores bajos, pueden usar cristales orgánicas, policarbonatos, y obviamente si el aumento fuera muy alto y a su vez en conjunto con una miopía o una hipermetropía, podríamos pasar a cristales de alto índice. Bueno, muchísimas gracias por el informe y los esperamos la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Este espacio es presentado por Qdam. Qdam, crecer en salud. Este espacio se lo dedicaremos a las cardiopatías severas graves. Por esa razón, invitamos a un reconocido cardiólogo infantil, 3 veces acreedor del Premio Nacional de Medicina y sobreviviente de la tragedia de los Andes. El doctor Roberto Canessa nos habla sobre las cardiopatías severas graves, cuáles son las cardiopatías adquiridas y cuál es la función del Fondo Nacional de Recursos en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y por regalarnos estos minutos para nuestro programa. Doctor, ¿cómo ve la medicina en nuestro país? Bueno, la medicina en nuestro país, yo creo que está bien. ¿Qué sucede? Que la gente de repente se compara con la medicina de Estados Unidos, que es el país más rico del mundo. Pero si tú miras la medicina que hay en África, que de repente hay 2 pacientes por cama,
están mucho peor que nosotros. O sea que nosotros estamos ahí en una parte intermedia. Además, cuando se habla de medicina de un país, hay que mirar los extremos del país, porque tú de repente te comparas con Brasil y hablas de los centros de San Pablo, de las ciudades principales del mundo, pero de repente un hospital en Mato Grosso tiene muchas carencias que de repente nosotros no tenemos. Al ser un país más chico, es una medicina más homogénea la nuestra. Doctor, ¿cuál es la mayor gratificación que usted encuentra como médico? Sin duda, los niños con ventrículo único, cuando vienen a saludarme y verlos jugando al rugby o al fútbol y corriendo atrás de la pelota y saber que ese medio corazón que le falta está compensado por sus ganas de vivir, ¿no? Y que hemos logrado en medicina que lleven una vida prácticamente normal. ¿Usted considera que en nuestro país hay preparación profesional dentro de la cardiología, por ejemplo, con infraestructura, equipamientos? De vuelta, estamos en proporción al tamaño que tenemos y a cómo somos como país. Yo creo que ahora estamos haciendo unos cursos en la Fundación Pelufo Higgins de cardiología infantil que van para todo el país. Nunca hubiera pensado que en Uruguay íbamos a tener telemedicina, entonces vemos casos acá en Montevideo, o a veces los colegas del interior, de Salto y Paysandú, presentan casos que discutimos entre todos. Esos yo creo que es un adelanto. También estamos trabajando en el diagnóstico prenatal, es decir, hoy en día podemos saber que un niño va a tener una cardiopatía, entonces no es lo de antes, que nacía el niño, no se sabía el diagnóstico y el niño se deterioraba hasta que se pudiera hacer el diagnóstico. Hoy en día, antes de nacer, ya sabemos cómo lo vamos a recibir el día de su nacimiento. Doctor, yo he oído que usted ha repetido en varias ocasiones que las cardiopatías congénitas no son determinantes de clases sociales, y es verdad. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo tengo a mi hijo con esta patología y no tengo los recursos suficientes como para atenderlo en exterior? Aquí en Uruguay, ¿estamos preparados como para una cirugía? ¿Los niños pueden vivir con una cirugía de este tipo en una cardiopatía severa, por ejemplo? Bueno, yo actualmente tengo 2 niños que quiero mucho, de ventrículo único, que están operados acá y que van funcionando. Es un tema de riesgo, es decir, en otros países de repente tienen 95 o 90% sobre vida y en Uruguay de repente tienen 70%. Pero sucede con muchas disciplinas también. Creo que Uruguay ha hecho un gran esfuerzo y tenemos una cardiología infantil muy respetable. Además, este es un número muy pequeño, es decir, la mayoría de los problemas se resuelven prácticamente con los mismos resultados que en otros países. Doctor, he oído hablar mucho de la famosa muerte blanca. ¿Eso es una cardiopatía no detectada? ¿Nos podría explicar qué es una cardiopatía y cómo se diagnostica, por ejemplo? La muerte blanca tiene varias causas. Es decir, la muerte blanca va de un niño que se aspira un vómito, a un niño que tiene convulsiones, a un niño que tiene una arritmia cardíaca, trastornos del ritmo, una coronaria anómala. Por lo general, las cardiopatías congénitas, es con las que los niños nacen, no dan muerte súbita, más bien dan o cianosis, que el niño es morado, o soplos, o insuficiencia cardíaca, o trastornos del crecimiento. Si las muertes súbitas en cardiología son por arritmias, pero también puede ser otras causas que no necesariamente son cardíacas. Se llama muerte blanca y dentro de esa bolsa se ponen un montón de enfermedades diferentes, ¿no? Para poder entender qué es exactamente una cardiopatía, ¿cómo la detecta usted, por ejemplo, en su trabajo diario? Bueno, hay cardiopatías estructurales, es decir, estructura del corazón. El corazón, usted sabe que tiene 4 cavidades y 4 válvulas. Y puede faltar una cavidad, puede faltar una válvula, pueden estar comunicadas las cavidades. Por ejemplo, acá tenemos un corazoncito, y ahí tenemos las 4 cavidades cardíacas. Entonces podés tener comunicación entre los ventrículos, que es una C y B, que es lo más frecuente, comunicación entre las aurículas. Puede estar tapada la aorta, o la aorta puede estar cerrada, una coartación. Pueden estar cambiados los vasos, la transposición de las grandes arterias, o la enfermedad de los niños azules. Es decir, hay muchas cardiopatías que ya te digo se pueden detectar ya en el útero. Es decir, un corazón que vino mal armado o que le falta una pieza.
a diferencia del adulto que tienen cardiopatías adquiridas, es decir, se les deterioró el corazón, se les gastó. Estos niñitos vienen mal armados de fábrica. Ahí está. Y ese diagnóstico que usted hace, supongo que es un estudio en particular que se realiza y está determinado que todas las mamás embarazadas se lo puedan realizar, o se lo realizan por algo en especial. Lo que ha funcionado, antes se buscaba embarazadas de riesgo, que hubieran cardiopatías en la familia. Hoy en día se han entrenado los obstetras y cuando hacen la ecografía obstétrica tienen que ver las 4 cavidades y si falta una o no la ven, nos avisan, o en la salida de los grandes vasos. Es decir, hoy en día se está haciendo el screening, es decir, la visión del médico obstetra que hace la ecografía, que empieza a ver que a ese corazón hay algo que no funciona. Se han entrenado y especializado en esa parte de ver corazones normales. Si ellos no ven un corazón normal, nos avisan. Perfecto. Doctor, y en el caso de que no sea una cardiopatía desde el vientre materno, como usted lo dice, ¿puede surgir después del niño de nacido? ¿Y cómo podemos saber las mamás que podemos estar ante un problema de esto? Bueno, ese es el caso de la fiebre reumática. La fiebre reumática famosa es una cardiopatía adquirida que responde a niños que tenían infección de estreptococo en la garganta, que les puedo decir la buena noticia que en Uruguay prácticamente han desaparecido. Ah, qué bien. Con el uso de antibióticos, la fiebre reumática prácticamente se ve poco, pero hay países como la India, donde es poderosa, hay más cardiopatías adquiridas que congénitas, pero que en Uruguay no hay, ¿no? Otras cardiopatías adquiridas pueden ser derrames pericárdicos, pueden ser traumáticas, lesiones de corazón, pueden aparecer virus que ataquen el corazón y dan las miocarditis o miocardiopatías dilatadas, que también son enfermedades virales. Esas son las adquiridas de los niños, un corazón normal que sufre una agresión por una enfermedad. Doctor, antes de ir a una pausa, se me ocurre otra pregunta que también la han realizado a través de las redes sociales, ya sea Facebook, el Twitter de nuestro programa. Muchas veces nosotros oímos pidiendo ayuda a determinados padres para hacer operaciones en el exterior. Y cuando uno se comunica, también dicen no tenemos el respaldo ante el gobierno, por ejemplo. A mí me gustaría saber qué función cumple, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos, porque según tengo entendido, apoyan este tipo de situaciones. ¿Es así realmente? ¿Cuál es la función? Sí. Con orgullo le puedo decir que en Uruguay nosotros tenemos el Fondo Nacional de Recursos, con el cual cada ciudadano aporta una cuota mensual que permite que todos los niños tengan la posibilidad de sobrevivir con una operación cardíaca o el tratamiento. Eso en muchos países del mundo no está. Yo creo que en Estados Unidos, si no estás asegurado, no tenés esa posibilidad. O sea que en ese sentido tenemos para dar alguna posibilidad. Evidentemente otros centros más importantes van a tener mejor resultado, pero evidentemente un Mercedes-Benz es más seguro que un Fiat, pero sí, bueno, obviamente. No todos pueden tener un Mercedes-Benz. Y lo otro interesante es que el Fondo Nacional de Recursos, en ciertos casos, que los cirujanos de Uruguay dicen que es un niño de muy alto riesgo, pagan las operaciones en el exterior. Eso lo han hecho. ¿Qué sucede con el fondo? Que en este momento han incluido todos los tratamientos de cáncer. Y entonces hay tratamientos muy costosos. Y de repente hay un señor con 85 años que recibe medicación muy costosa para el cáncer, que está en su derecho también, pero yo no sé, entre un niño y un señor mayor, cómo querrían los uruguayos distribuir su dinero. Ahí está. O sea que en ese sentido creo que está bastante claro del fondo, creo que la gente lo conoce, creo que cada cual está en su derecho de tratar a su hijo como le parece y de hacer colectas si quiere necesarias, si quiere que su hijo no tenga ni un 1% de riesgo, que no existe en ninguna parte del mundo, puede operarse en otro lado también. O sea que hay una parte que es del médico, hay una parte técnica y hay una parte que son decisiones personales. Claro, la pregunta es porque muchas veces dicen el fondo de recursos no me da el aval. Entonces, mi duda era ante eso. Yo tengo entendido que el Fondo Nacional de Recursos, toma en consideración todos los casos y
como usted dice, también trata problemas de cáncer y otros temas. Claro. El fondo, si los cirujanos de Uruguay consideran que pueden hacer la operación, el fondo lo manda con los cirujanos de Uruguay. Si los cirujanos de Uruguay consideran que acá no se puede hacer como ha pasado, van a otro país. ¿Qué le parece si vamos a una pausa, doctor? Y después de comerciales seguimos charlando. Muchas gracias. En instantes, continuaremos conversando con el doctor Roberto Canessa sobre cardiopatías infantiles y también sobre cómo afectó la experiencia vivida en los Andes a la hora de decidir su carrera. Este espacio fue presentado por Qudam. Qudam. Crecer en salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna. 2481-1723. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollos de productos, presenta la línea Propolio D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. Continuando con nuestra charla con el doctor Roberto Canessa, nos cuenta sobre su filosofía de vida adquirida durante la tragedia de los Andes y cómo la aplica en su profesión. Sobre la Fundación Vive, el proyecto Corazoncitos y cuáles son las carencias inmediatas en salud en nuestro país. Y seguimos con el doctor Roberto Canessa. Doctor, la verdad que es un placer charlar con usted y dentro de nuestra charla me surgió hacerle una pregunta. Lo vivido en los Andes, fue toda una proeza. Y me pregunto si toda esta experiencia a usted le afectó a nivel personal como para elegir esta carrera en cardiología pediátrica. ¿Por qué le pregunto esto? Porque a mí personalmente me da la sensación de que esta carrera es como parte de lo vivido en los Andes, o sea, es una carrera por la vida donde se juega el todo por el todo. ¿Puede ser esto? Sí, estos niños que nacen a veces viven pocas horas. Y bueno, y es un poco ver que ellos necesitan su posibilidad de vivir como la tuvimos nosotros en la montaña. Y bueno, a mí ahora me toca ayudarlos en lugar de ser la víctima. Y eso es muy bueno, muy gratificante como desafío. También la medicina tiene una parte técnica y una parte humana que creo que se complementan. También es un momento, una vida que recién nace, con padres jóvenes, con muchas ilusiones y mucho entusiasmo, ¿no? Que esperaban tener un hijo normal y que de repente reciben este baldazo de agua fría de que su niño tiene una cardiopatía y que es necesario tratarlo, ¿no? Bueno, pero gracias a usted y sus profesionales, también colegas, se puede tratar, como usted decía en el bloque anterior, y que muchas veces se puede encontrar solución a todos estos problemas que antes no lo teníamos, al menos acá en nuestro país. Doctor, ¿cómo hace usted o cómo lleva en su vida cotidiana su tarea a su vida personal? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Me refiero a cómo hace para sobrellevar situaciones como la que usted estaba hablando, el tener que decirle a unos papás su hijo tiene una cardiopatía severa
o muy grave y con pocas probabilidades de vida? ¿Cómo se hace para...? Yo le digo al revés, le digo que tiene un problema muy grave, pero que tiene posibilidades de salir, ¿no? Que es un poco lo que nos tocó a nosotros. Nosotros teníamos muy pocas posibilidades de vida, nos habían dado por muertos, y sin embargo acá estoy vivito y coleando. Entonces la misma filosofía es la que aplico en mi profesión, ¿no? De ver las posibilidades de vivir y no ver las posibilidades de que se muera. También les digo, nos vamos a morir todos, es una cuestión de tiempo, así que la muerte está asegurada. El asunto es lo que hagamos con la vida entre medio, ¿no? Que yo creo que es lo más fuerte y lo más valioso, pensar en la vida, ¿no? Sí, en realidad es un poco como comúnmente decimos, el no lo tenemos asegurado, vamos por el sí. Claro, a mí la muerte sé que es algo que está inminente. En la montaña yo miraba a mis amigos muertos y la línea que me separaba era invisible, ¿no? Y entonces la muerte, una vez que vos le perdés el temor a la muerte, ya tenés un estrés menor, ya tenés una mayor, una actitud diferente. Perder el miedo a la muerte creo que es muy importante. No hay por qué llamarla y no hay por qué desafiarla, pero sí tomarla como parte de la valentía de la vida, ¿no? Doctor, tengo entendido que usted en cierta forma actuó como una red social entre sus pacientes. Me refiero a, digamos, un poco la difusión o conectar unos con otros al principio de su carrera. Y que de hecho lo debe seguir haciendo, y de ahí se formó el programa Corazoncitos dentro de la Fundación Viven. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, la Fundación Viven fue como la incubadora de Corazoncitos, porque ya Corazoncitos es independiente, ya tiene su personalidad jurídica y gente muy valiosa trabajando, como Adriana Clímax, que su hijo falleció, como Isabel Chaquirián, que su hijo se operó en el extranjero, como Merguicián, que está operado acá su hijo y que hace poco nos consiguió una entrevista con Salud Pública, con la ministra. Persona que cualquiera de las tres lo admiran muchísimo. Incluso esta señora también, que falleció su bebé, no tiene palabras de agradecimiento, porque me he informado un poquito de cada una de ellas, en cuanto al trabajo y la fuerza y las ganas que usted le pone a cada uno de sus pacientes. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ellos son muy buenos conmigo y es algo que está en el debe, poder responder a esas expectativas, pero estamos trabajando, se han hecho logros muy importantes, se logró los oxímetros en los hospitales para detectar cardiopatías congénitas, se le da apoyo a la familia. Yo creo que lo mejor en la vida es ver que hay otras personas que tuvieron lo mismo y salieron adelante, y eso te ayuda, ¿no? Así que es como una carrera de postas. Yo creo que los padres que ya operaron a sus hijos le entregan la posta a los que están nuevos y se potencian y se dan fuerza de esa manera. Doctor, también tengo entendido que usted hace unos años estuvo vinculado a la política. Ahora estamos en periodo electoral, apenas unos días de lo que son las elecciones. ¿Cómo ve nuestro país en este periodo? Bueno, me parece que hay un gran respeto cívico. Yo miraba las campañas electorales de otra época, que había mucha mayor agresividad entre los candidatos. Creo que hoy en día estamos en un nivel de análisis de la población muy potente, ¿no? De por qué se decide el voto, y cada partido con su autocrítica. Es una situación especial que se ve. Yo creo que los momentos políticos son diferentes, que no existe una persona que siempre salga adelante y destaque. Para explicar esto, por ejemplo, Winston Churchill, cuando gana la guerra con Inglaterra, en las próximas elecciones pierde las elecciones, porque el país consideraba que no era el hombre para ese momento. Entonces la lectura que hace la población de por qué votan a los candidatos es apasionante de personas que en una época fueron importantísimas y que después surgen personas nuevas, ¿no? Doctora, a su entender,
¿Qué cree que se debería hacer hoy en día para crecer y avanzar en salud? Bueno, arrancar por el paciente, que es el cliente, ¿no? A ver qué necesidades tiene la gente y cómo se están respondiendo a ellas. Se habla mucho de políticas y todo, pero bueno, ¿cuánto demora en conseguir una hora para un especialista? ¿Cómo le fue a esa persona en ese tratamiento? Creo que hay que ir a ver la satisfacción de cómo se están realizando. ¿Cuánta lista de espera hay para una operación de rodilla, por ejemplo? Que es una de las cosas que está pasando. Sí, hay mucha demora en la salud en Uruguay, me parece, ¿no? Por lo que me dicen los pacientes, y yo no soy un experto, ¿no? Demoras en atención. Y en el caso de su especialidad, ¿qué es lo que está faltando en nuestro país? Y falta, por ejemplo, un aparato de circulación extracorpórea, un ECMO. Es decir, que el niño cuando sale a hacer operaciones su corazón y sus pulmones no están bien, puedan funcionar afuera y oxigenarse la sangre y agarrar presión y volver al niño. Cuando los centros son de muy buen nivel, la diferencia del resultado está en cómo manejan las complicaciones, porque los dos tienen la misma cantidad de complicaciones, pero los pacientes se complican. En unos lugares lo hacen mejor que otros, y una de esas es el ECMO, ¿no? Lugares especializados de estudio, ateneos de discusión de los enfermos, de los pacientes, ¿no? Lugares especializados para cardiología pediátrica. Es decir, que vengan profesores extranjeros y nos muestren las técnicas, que los médicos de acá vayan a otros países a lo que ya está inventado y sistematizado. Esa sería la manera de mejorar la cardiología pediátrica. O sea que le estaría faltando a Uruguay este tipo de aparatología y de preparación. Aparato, preparación, técnicos, todas esas mejoras, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su consultorio, y me gustaría, si le parece, que en una próxima edición nos puedas contar sobre el libro que están escribiendo. Bueno, muchas gracias, va a ser un gusto. Martín Arizmendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arizmendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arizmendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollos de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. El doctor Jorge Diorio, en este espacio de sexualidad masculina, nos habla sobre la enfermedad de Peyronie y también sobre la fijación obsesiva que tienen los hombres sobre el tamaño de su pene y cómo afecta esto en su sexualidad. En este espacio vamos a involucrar mujeres y hombres. ¿Por qué? Así como las mujeres estamos pendientes de nuestros genitales, llámese pechos, llámese glúteos, los hombres están pendientes de sus partes íntimas, como es el pene. Que el grosor, que la longitud. Entonces hemos recibido por esto muchas preguntas para que usted nos pueda informar, doctor Diorio. ¿Realmente el hombre está pendiente de su pene? ¿Es un motivo de consulta frecuente
el tamaño, la longitud del mismo? Sí, Ana María, el hombre está muy pendiente de su pene. Digamos, por suerte, no es el motivo de consulta más frecuente en la clínica, es un motivo de consulta. Cuando no es un motivo de consulta único, ¿verdad?, principal motivo de consulta, el paciente en alguna instancia, más adelante o más tarde en el tratamiento, es frecuente que lo diga, claro, doctor, y además usted habrá visto el tamaño de mi pene, y nosotros generalmente lo orientamos, lo mismo que vamos a decir ahora. La inmensa mayoría de las preocupaciones de los pacientes con el tamaño de su pene asientan en pacientes que tienen un pene totalmente normal, o sea, totalmente dentro de lo que es la media, ¿verdad?, de lo que es el tamaño peneal. ¿Sabe que yo estuve investigando en la web de Androclínica por consultas específicas que tuvimos en nuestro email? Una de ellas es un señor que aduce, corríjame si le digo un disparate, pero el pene torcido. Otra consulta de ellas era que me llamó la atención el nombre, y corríjame si lo digo, lo pronuncio mal, preguntan sobre la enfermedad de Peyronie. Peyronie, sí, Peyronie. Entonces, me gustaría que le pudiera explicar a los televidentes a qué se refiere cuando se habla de esta enfermedad, y bueno, continuar también con lo que es la fisionomía del pene, que a los hombres tanto les preocupa. Bueno, son dos temas distintos, ¿no? Uno, quizás para cerrar el tema de la fisonomía del pene, en la mente del hombre el pene tiene que ser largo, grueso, derecho y además lindo. Porque tenemos quejas de todo tipo, ¿verdad? El paciente que dice, doctor, pero vio mi pene, pero no le parece porque yo he visto y acá mire, es porque tiene un cuerito y esta partecita está un poco para acá. Incluso durante la erección. Durante también. la erección, durante la flacidez, el paciente que dice que cuando se acuesta y nos muestra, porque fíjese, se inclina para acá, se inclina para allá, y la verdad es que la gran mayoría de las veces son pacientes que están demasiado pendientes de su pene. Nosotros siempre decimos que el pene, por el tamaño y por la forma del pene, generalmente no va a hacer que ese hombre deje de tener una actividad sexual normal dentro de ciertos límites, ¿verdad? Porque hemos visto a lo largo de la especialidad micropenes, penes muy pequeños, pero en realidad han sido muy escasas las veces que hemos visto penes realmente pequeños que encajan dentro, digamos, de la definición científica. Llama, al menos a mí personalmente, digo, mucho la atención que estén tan pendientes de eso. Puedo entender lo del tamaño. Mi hermano lo tiene más grande, mi hermano lo tiene más chico. Claro, que es como un mito, ¿no? Hay pacientes, Ana María, que tienen una fijación obsesiva con el tamaño del pene y que concurren a la consulta con un pene por encima de la media, o sea, con un pene grande, y que no hay cómo convencerlos de que el pene de ellos es normal, y nos dicen que en el gimnasio todos tienen el pene mucho más grande que ellos. ¿Cuál es el tamaño del pene, entre comillas, normal, comparado con qué, por ejemplo? Para entender. Podemos decir que en primera instancia el pene no debería ser considerado para ningún efecto en estado de flacidez. Cuando el paciente viene y me dice que midió el pene en estado de flacidez, o fíjese cómo está, nosotros le decimos siempre que la persona más normal del mundo, si está un día en invierno en el Estadio Centenario, en invierno mirando un partido, va al baño para orinar y probablemente no lo encuentre porque el pene está retraído, ¿verdad?, por la conformación del tejido. Pero lógico, se lo decimos así, fulano, tú vas al baño en invierno, estás en el estadio, vas a sacarlo para orinar, no lo vas a encontrar, y eso es normal. Y no hay tratamiento en el mundo, ni Jesucristo va a hacer que te aumente el pene de tamaño ahí. Y son pacientes que tienen una fijación obsesiva que a veces va más allá de lo que el especialista pueda decirles, y la indicación muchas veces es pasarlo con el psicólogo, sexólogo, para que tenga algunas charlas con él. No es indicador de que no pueda tener una vida sexual activa. Pero les interfiere con su sexualidad, porque si el paciente va a encarar la relación sexual pendiente, principalmente con una pareja nueva, pendiente, ¿qué irá a decir? Y ahora se va a fijar el tamaño del pene, claro, porque el pene mío es muy chico. ¿Cuándo habrá visto alguna vez? Pero que en realidad lo que los hombres no saben es que no es tan así por parte nuestra de las mujeres. Generalmente el 90% no es así. La inmensa mayoría, cuidado. A nosotros nos pasó un día, por ejemplo, que a veces lo contamos acá porque no nos pasó acá, nos pasó en el exterior. Nos pasó en San Pablo un paciente que estaba totalmente traumatizado con el tamaño de su pene,
cuando le pedimos que nos mostrara el pene era totalmente normal, y él decía que la única manera de ser feliz era hacerse pinchar el pene con abejas antes de tener la relación sexual. Porque las abejas hacían que el pene creciera, obviamente quedaba hinchado, ¿verdad? Claro. Y cuando nosotros le explicamos todo esto que estamos hablando, y le dijimos que seguramente su señora no le iba a reclamar del tamaño del pene, la señora lo estaba acompañando a la sala de espera, llamamos a la señora vino y la señora estaba de acuerdo con él, que el pene era realmente pequeño, que el pene de él era un pene que seguramente todos los problemas que tenían era por el tamaño del pene del paciente, y que bueno, cuando él se hacía pinchar el pene con las abejas, era que realmente aumentaba un poco. No me preguntes cómo hacía para conseguir las abejas, porque a uno le quedan todas esas dudas, ¿verdad? ¿Dónde las guardaba las abejas? ¿Qué les daba de comer a las abejas? Porque no era un apicultor tampoco. Y bueno, y son pacientes que en realidad son para terapia sexual tanto él como la pareja. Por supuesto. Esto te estoy hablando de Pero pacientes no no son son por suerte, la mayoría son casos aislados, ¿verdad? Tenemos pacientes que se inyectan, que se han inyectado cosas en el pene intentando mejorar, pero cosas, digamos, que forman parte del folclore, de la especialidad, aceite quemado de autos, cosas así. ¿Cómo ayuda a estos pacientes usted, por ejemplo? Y bueno, nosotros lo primero... combinación con tratamiento psicológico. Lo primero que hace el médico, lo que tiene que hacer, no digo el médico especialista, el médico general, porque muchas veces estos pacientes se lo comentan su problemática a un médico general. Y creo que todos los tenemos que responder primero informando. Lo que pasa es que la facultad no prepara al médico general para muchos de estos temas, ¿verdad? Entonces ahí el paciente a veces queda un poco colgado, no sabe a quién concurrir, pero nosotros los especialistas, la manera de informarlos, primero orientándolos, decirles lo que es lo normal, lo que son las dimensiones normales de un pene, lo que puede esperar, ¿verdad?, de su sexualidad por aumentar o disminuir el tamaño del pene, y derivarlo, ¿verdad? En la clínica nuestra, este tipo de pacientes lo derivamos a psicólogos, sexólogos especializados que tengan alguna charla con ellos para reafirmar un poco esa idea que queremos transmitirle a los pacientes. ¿Y en el caso de esta enfermedad peniana, por ejemplo? A la enfermedad de Peyronie. Ese sería un segundo tema. El primer tema, digamos, el de la dimensión del pene, ¿verdad? Y que ahí nosotros generalmente cerramos la conversación diciéndoles, no es el largo del pincel lo que hace al artista, sino lo que el artista haga con este pincel. Es una frase que la tenemos inclusive en la página web. Nosotros le decimos, quédate tranquilo que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel seguramente no tenían pinceles como los que tenemos ahora, ¿verdad? No eran pinceles gruesos, largos y de buena calidad. ¿Quién sabe con qué tipo de pinceles ellos pintaban y pasaron a la posteridad siendo las mentes más brillantes prácticamente de la historia? Entonces, lo mismo tienes que ponerte en la cabeza de tu pene. No es con un pene grande, grueso y largo que tú vas a tener una sexualidad normal, sino con un pene normal, pero lo que tú sepas hacer con tu pene. Y quédate tranquilo que tú lo que estás haciendo es interfiriendo negativamente en tu sexualidad, entrando a la relación sexual nervioso, aprensivo, preocupadísimo, angustiado por el tamaño de tu pene. Ese es el tamaño, ese sería, digamos, para redondear un poco el impacto de las dimensiones del pene en la mente del hombre. Lo de la enfermedad de Peyronie es una enfermedad, ¿verdad? Que lo podemos quizás relacionar con el tema anterior en cuanto a que lo que decíamos primero, en la mente del hombre el pene tiene que ser derecho, entre otras cosas. Todos los hombres pueden tener pequeñas variaciones en su pene, o sea que el pene no sea geométricamente perfectamente derecho, porque pueden existir variaciones. Muchos de nosotros podemos tener una pierna unos milímetros más larga que la otra y podemos transcurrir normalmente por nuestra vida sin que nadie siquiera se entere de esta simetría. La naturaleza no es perfecta, ni en el cuerpo del hombre ni en el cuerpo de la mujer. Pero hay una situación en la cual existe una enfermedad que se llama enfermedad de Peyronie, en la cual se afecta la estructura elástica del pene y el pene entonces en erección se tuerce. Esto, para que los pacientes lo entiendan, podemos decir que interpreten el pene como una estructura elástica. Lo dijimos recién cuando empezamos, ¿verdad? Cuando el paciente está en el estadio mirando un partido en invierno, el pene se achica, ¿verdad? Se contrae, se introduce para adentro, ¿verdad? Y cuando está con una erección o cuando está saliendo del baño después de haberse bañado con agua caliente, tranquilo, se expande. Y cuando está en erección aumenta más. ¿Por qué? Porque es una estructura eréctil, una estructura elástica. Nosotros decimos, tú imagínate que estás con un condón y lo estás inflando. Tú inflas ese condón con aire y ese condón va a quedar más grueso, más largo y va a quedar más o menos derecho.
Bueno, tú imagínate que desinflás ese condón, lo pones arriba del escritorio, le sacás todo el aire y le pegás una cinta adhesiva en un lado. Cuando tú lo quieras inflar, ese condón o ese globo se va a torcer, porque en el sector donde tú pegaste esa cinta adhesiva no se distiende. Esto podemos decir que es para que la gente entienda qué es la enfermedad de Peyronie y qué es lo que ocurre en la enfermedad de Peyronie. Claro, es una enfermedad que también es visual, y si tenemos en cuenta el problema que el hombre tiene volviendo a tamaño, longitud, si es lo que lindo, lo puede si afectar, no es lindo, ¿no? Claro. Lo que lo afecta. Esta enfermedad tiene... ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Tiene solución? Te cuento. Primero que nada, hay dos situaciones en las que el pene se tuerce. Una se llama recurvatum penis congénito y es el paciente que desde el nacimiento tiene el pene torcido, un poquito, un poco, mucho, en fin, lo que sea, ¿verdad? Y que desde las primeras veces en su vida que tiene una erección ve que está torcido y un buen día consulta y nos dice: mire, doctor, yo tengo desviado el pene para arriba, para abajo, para el costado, ¿verdad? Y lo tengo desviado desde siempre. El médico lo examina, en el examen físico es normal y hace el diagnóstico de recurvatum penis. Si este desvío no es un desvío mecánicamente importante, la conducta debe ser conservadora, orientarlo al paciente, decirle: mira, esto es un poco torcido, en fin, no le des mayor problema, en la medida que no te dificulte mecánicamente la erección. Como somos nosotros conservadores y no intervencionistas, no hagas más nada. Cuando el paciente tiene una situación que habitualmente ocurre en el entorno de los 55 años, en la cual tuvo una sexualidad normal hasta ese momento y a partir de ese momento el pene se tuerce, ahí puede ser muy probablemente que tenga una enfermedad de Peyronie, en la cual en el examen físico encontramos un nódulo peniano. El especialista, cuando lo está examinando, encuentra un nódulo peniano, ¿verdad?, que es la parte de la túnica albuginea del cuerpo cavernoso, lo que sería, en el ejemplo hipotético del condón, que nosotros le ponemos una cinta adhesiva y después se tuerce. Ese nódulo peniano es el sector de la túnica albuginea que está con la elasticidad comprometida por la enfermedad de Peyronie, ¿verdad? Y eso, bueno, también requiere tratamiento. Los tratamientos son de diferentes tipos según la fase en que esté la enfermedad y según el grado de desvío. Cuando el grado de desvío es un grado de desvío leve, ¿verdad?, no es lo mismo que un grado de desvío, por ejemplo, un pene en anzuelo con el glande apuntando hacia atrás. La enfermedad de Peyronie, generalmente el pene se tuerce hacia arriba, y en el recurvatum penis generalmente el pene se desvía hacia abajo. El recurvatum penis es congénito, o sea, el hombre tuvo ese desvío desde siempre, y en la enfermedad de Peyronie llega un momento en su vida, habitualmente después de los 55 años que aparece, pero que puede aparecer mucho más precozmente cuando tiene principalmente un antecedente de un traumatismo con pene erecto. Lo más frecuente es estar el hombre abajo, la mujer arriba, y en una relación intempestiva el pene se sale, hace un efecto de bisagra, hace como un quiebre, a veces con dolor, a veces con ruido, con un extravío, como si fuera una fractura. De hecho, una de las situaciones es la fractura de pene, y a partir de ahí el pene se desvía. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este informe. A las órdenes. IDECAS, con casi 20 años capacitando profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. Martín Arizmendi Electrodomésticos, un multimarcas con grandes beneficios. Samsung, LG, Fagor, Llames, JBC y muchas más. Las marcas de mayor prestigio están en Martín Arizmendi Electrodomésticos. Teléfono 2506-2054. Martín Arizmendi Electrodomésticos, con el respaldo de Grupo Eldom. www.eldom.com.uy.
todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. En la edición anterior, el doctor Álvaro Ronco nos presentó un informe sobre cáncer de colon y su vinculación con la nutrición. En este programa nos cuenta quiénes tienen más probabilidades de padecerlo y en el caso de ser un paciente diagnosticado con esta patología, ¿qué deberíamos hacer para tener una mejor calidad de vida? Doctor Ronco, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto para mí una vez más estar presente en su programa. Hoy continuaremos hablando sobre cáncer de colon, que fue el tema que iniciamos la semana anterior. Doctor, hablábamos sobre la importancia que debería tener a nivel de los profesionales una buena indicación en nutrición, además de los diagnósticos que se realizan para esta enfermedad. Sí, es así, porque no son cosas incompatibles. Cuando hablamos de prevención, ¿cuál es el concepto que nos viene a la cabeza primero? Es algo que hacemos para no enfermar. No lo podemos establecer nosotros, pero sí podemos, en términos de cáncer, podemos reducir las probabilidades de enfermar. Para eso hay que hacer algunas cosas, para eso hay que tomar algunas medidas, pero ayudarse a que la enfermedad tenga menos chances de aparecer y provocar una instancia donde buscamos un diagnóstico temprano. En el caso de que lo hubiera, lo pesquemos temprano. No son incompatibles entre sí. Eso conforma en conjunto una buena estrategia de prevención a nivel de población, digo. Doctor, ¿quiénes tienen más probabilidades de tener cáncer de colon? Bueno, hay un grupo muy selecto, digamos, que tiene una carga genética, en general está expresado por una historia familiar de casos de cáncer de mama. Hay variantes. Esas personas tienen la aparición de lesiones que son precancerosas, donde el tejido ya está transformándose desde temprano y los diagnósticos también suelen darse en edades más tempranas que el promedio de la población, el que no tenga esa carga genética. Pero la edad en esto, igual que para otros cánceres, pesa mucho. Es un problema que se va a ver mucho más después de los 50 y después de los 60 netamente. Es decir, que hay varias décadas de vida que las acciones crónicas de elementos ambientales que pudieran tener que ver no se notan hasta que las estadísticas después están mostrando cómo empiezan a acumularse las acciones de esos factores. La edad de 50 para arriba es un elemento que hay que tener en cuenta. Y se da mucho más en personas que sean sedentarias, ya eso está demostrado porque sigue habiendo evidencia que señala que quienes hacen algún tipo de actividad física, no necesariamente un deportista de alta competencia, eso no es una opción saludable en el sentido estrictamente, sino quien incorpora algo de ejercicio está más protegido. Y después, que puede ser también una consecuencia de eso, es quien tiene obesidad o un sobrepeso importante, también está aumentando los riesgos de desarrollar un cáncer de colon. Puede haber elementos, lógicamente, que no mencionamos en todo esto y que son propios de lo que sería, digamos, la alimentación, no ya hablando de lo que puede ser un consumo de carne o lácteos, estamos hablando de algo que lo vemos como ausente en las dietas occidentales, que es la fibra, lo que viene de las verduras y las frutas. Tiene valor por sí misma la fibra en el sentido de que produce arrastre mecánico. La fibra en el intestino, el resto de verduras y frutas, digamos que queda, se embebe de agua y eso lleva a que mantenga un tránsito intestinal adecuado, pero además el arrastre significa perder contacto entre la sustancia que pueda ser cancerígena ingerida y la mucosa. Va más rápido.
La fibra no es solamente algo mecánico, también tiene valores de sustancias bioactivas, de vitaminas y otros elementos que, si uno los aporta, se ve beneficiado. Entonces ahí, el riesgo está en las personas que comen poco de ese aporte de fibra. Así que por ahí están un poco los lineamientos generales. Doctor, un paciente diagnosticado con cáncer de colon, ¿qué cosas debe o puede hacer para tener una mejor calidad de vida? Lo fundamental, pudiendo, si la serie de tratamientos le han permitido estar indemne, a veces hay que pensar que algunos pacientes necesitan pasar por una cirugía para lograr una cura clínica, pasan por una cirugía que les determina la presencia de una colostomía, el conocido como mano contra natura. Eso cambia el tránsito intestinal y determina restricciones importantes. Pero si no fuese así, el paciente tiene que pensar, primero, que si era obeso, no tiene que seguir siendo más obeso. Si está en condiciones físicas de realizar alguna actividad de tipo de ejercicio, gimnasia, etc., la tiene que hacer. No solamente por el sobrepeso, sino porque el ejercicio moderado aporta elementos que son incluso antioxidantes y antiinflamatorios. Es como si fuera un medicamento más. Entonces, si a eso le sumamos lograr buen sueño, en el caso de que no lo tuviera, y hacer algunas correcciones que puedan ser en lo que sería el aporte que algunos alimentos tendrían y que de repente no tienen, hablamos de lo que pueden ser algunas vitaminas, algunos minerales. Ese tipo de cosas conforman una estructura de alimentación o nutricional global que junto con la actividad puede determinar un cambio muy importante para las células tumorales que puedan quedar como remanentes. Y además, hay muchos factores comunes con enfermedades cardiovasculares y otras crónicas. Entonces, hacemos prevención a la vez de lo que a veces es determinante de una muerte. El cáncer tiene mucho que ver en muchos casos, pero muchas personas, entre la toxicidad de los tratamientos más su mala nutrición, desarrollan otras enfermedades crónicas y son esas las que determinan a veces la pérdida de calidad de vida y la pérdida de vida. Entonces hacemos a dos frentes simultáneamente con lo mismo, no teniendo que hacer cosas por separado. Lo que es bueno frente al cáncer es bueno, por ejemplo, para el cerebro, es bueno para el corazón. Eso también hay que tratar de transmitirlo así para que la gente tenga claro que se ayuda en varios aspectos a la vez. Doctor, además de una buena nutrición, ¿estos pacientes en tratamientos pueden tener alguna suplementación? Perfectamente. La suplementación con grasas omega 3 es una que es vital. Primero porque el aporte suele ser demasiado bajo, salvo que una persona sea previamente una consumidora de pescado abundante, es difícil que lo sea. De hecho, también hay que cambiar lo que es el tipo de aporte por vía de los aceites. Los aceites comunes como girasol, soja, maíz tienen que quedar de lado, las margarinas también, y el nuevo integrante de la mesa tiene que ser el aceite de oliva extra virgen. Esos son, yo no diría que es un suplemento, pero lo que pasa es que aporta tantas cosas buenas y nuevas y se lleva muy bien con los omega 3. Son los pilares de la dieta mediterránea. Entonces, ahí van a cambiar cosas porque juegan más de 200 elementos, me quedé corto, más de 200 elementos a favor. No todos se conocen, pero entre su capacidad antiinflamatoria y antioxidante hacen una labor protectora muy importante. Después, puntualmente, será cuestión de ver en cada caso y eso ya es labor profesional. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por el informe. Con el gusto de siempre. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a Liber Luna y a Machado Nahuar, que mantienen mi cabello y el de Lorena siempre sano y saludable, a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. Y además, contarles que Liber Luna abrió un nuevo local con franquicias de peluquería para sus propios alumnos, donde no solo pueden estudiar y aprender, sino también a trabajar en la profesión con su propio negocio. Recuerden, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.